¿Te animas a preparar conmigo unos bombones Ferrero caseros? Son muy fáciles de preparar y te aseguro que quedan muy ricos, con su avellana, su interior cremoso y crujiente y la cobertura crocante de chocolate. Comenzamos poniendo en un bol 100 gramos de galletas de barquillo, vale cualquier tipo de barquillo que encontréis en el súper, relleno o sin rellenar. Estas en concreto están rellenas de crema de avellana, para que tengan más sabor. Las machacamos con un mortero, un rodillo o incluso con la mano, que se rompen muy bien. No queremos hacer un polvo, tienen que quedar trocitos. En este punto añadimos e integramos 150 gramos de Nutella, que le va a dar todo el sabor. Con las cantidades que os indico salen 12 bombones. Es una receta que se puede hacer un poco a ojo, sin necesidad de pesar o poner los ingredientes exactos, añadiendo más o menos barquillo o Nutella según veamos la textura. Lo importante es que consigamos una mezcla densa y equilibrada como esta. Ahora dejamos reposar en el frigorífico unos 30 minutos para que se enfríe y podamos formar bien las bolitas. Mientras tanto aprovechamos y picamos un puñadito de avellanas, 30 gramos, peladas y tostadas, con un mortero, un cuchillo o en una picadora, con lo que mejor os apañéis. Lo importante es dejar trocitos para que se note la textura y el crujiente de la avellana. Las reservamos para más adelante. Pasados 30 minutos, se puede dejar más tiempo sin problema, cogemos con una cucharilla una porción de la mezcla de barquillo y Nutella y formamos una bolita compacta. Aplastamos suavemente, colocamos una avellana en el centro y cerramos formando una bolita bien redonda. Como veis es una idea muy sencilla y divertida para sorprender a los amantes de los Ferrero y del chocolate. Vamos colocando estas bolitas en una bandeja con papel de horno. Ya he terminado de formar todas las bolas, como ya os dije antes con las cantidades que os indico y este tamaño salen 12. Las reservamos de nuevo en el frigorífico para que estén bien frías antes del siguiente paso, el baño de chocolate. Y continuamos derritiendo 125 gramos de chocolate a vuestro gusto, negro, con leche, el que prefiráis. Lo derretimos al baño María o en el microondas en intervalos cortos para que no se queme. Como ya está bien fundido, añadimos las avellanas que picamos anteriormente y las integramos en el chocolate. Yo las pongo poco a poco para ver la cantidad, pero al final he puesto todas. Sacamos las bolitas bien frías del frigorífico y comenzamos a bañarlas en esta mezcla. Sumergimos, rebozamos bien y las sacamos con la ayuda de un tenedor. Damos golpecitos para retirar el exceso de chocolate. Con esto conseguimos que nos quede una capa fina de chocolate. Las colocamos sobre el papel de horno para posteriormente despegarlas con facilidad. Yo me estoy ayudando de 2 tenedores porque se queda mucho pegote de chocolate y avellanas, y al colocarlas sobre el papel de horno las empujo con un cuchillo, para no tocarlas demasiado. Una vez que hemos cubierto todas las bolitas, dejamos que el chocolate se solidifique durante un rato. Esto puede tardar 30 minutos o 1 hora, dependiendo del chocolate que utilicemos. No tenemos prisa. Aunque bueno, si la tuviéramos se pueden enfriar en el frigorífico. Bueno, pues ya tengo aquí mis bomboncitos listos. Como veis se despegan perfectamente. Los manipulamos con cuidado para no dejar huellas y para que no se deshaga el chocolate con el calor de los dedos. Quitamos el exceso de chocolate de la base y ya los tenemos listos para servir. En mi caso los he guardado en un tupper y los he dejado en la cocina. Se conservan perfectamente a temperatura ambiente durante varios días. Se pueden servir en estas cápsulas de papel que venden en el súper para pastelitos y bombones, o colocarlos directamente en un plato. Mirad cómo queda el interior de este que he cortado. Una cobertura fina de chocolate, se ve la avellana y el interior cremoso. Vamos a cortar otro para ver si queda igual. ¡Perfecto! Obviamente no es un bombón Ferrero Rocher, que son de mis favoritos por cierto, pero oye, estos quedan bastante bien. Están muy ricos y podemos presumir de que los hemos hecho nosotros, ¿no os parece? Bueno, bocateros, yo me despido comiendo otro medio bombón, que son muy contundentes.
Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Un besazo, chao.